Buenas tardes, el presente video se tratará de la asignatura Humanidades de la Unidad 4 con referencia a la institución política, educación, cambio social, presentado por Jessica Alejandra Roca Manrique y Ana Polita Jaime Sanabria, regentes de farmacia del CREAD Duitama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Resumen de contenidos. 1. Historia de la farmacia de boticario a regente. 2. Cambio social aplicado desde la comprensión del concepto técnicas de comunicación asertiva, estrategias para una comunicación personal y telefónica efectiva, toma de una decisión, manejo de conflictos y solución de problemas. 3. Contexto social, sector productivo, entorno laboral, tipos de clientes y usuarios y atención. 4. Competencias personales, específicas, laborales, profesionales y perfil ocupacional. 1. Historia de la farmacia de boticario Ara Regente. Introducción. Los orígenes de la farmacia tienen unos inicios relativos jóvenes situados en el primer tercio del siglo. Es en esta época donde se observan las primeras historias farmacéuticas, concentradamente en Egipto, India, China, Mesopotamia. En los orígenes farmacéuticos, los primeros fármacos que se elaboran y utilizaron fueron el opio, el rubiorbo y la epidemia cínica. Las primeras civilizaciones donde las prácticas médicas estaban relacionadas con las creencias y la religión usan remedios sencillos de origen vegetal, animal y mineral, endulzándolos para facilitar su toma, debido al uso de números venenos que se van especializando en crear un antídoto universal. Historia. En Egipto crean los fundamentos de la medicina, farmacia, separándose de la metodología. Con el suprimiento de las tumbas reales podemos conocer muchos de los medicamentos que se usaban. En Grecia vemos como dentro de la escuela filosófica hay escuelas de medicina. El personaje más representativo es Hipócrates, donde el médico utiliza los 5 sentidos para examinar el enfermo y someterlo para examinar al enfermo y al tratamiento adecuado. En Roma sobresale Galeno con una gran influencia en las ciencias médicas, recopilan el saber de la antigüedad. En Alejandría usan gran número de medicamentos, sus antídotos eran purgantes de buen sabor. Esta es la Triaca Magna de Andrómaco, preparado con el 64 drogas que luego se convertían en panacea universal, capaz de curar todas las enfermedades y contrarrestar todos los venenos. La alquimia estudia la naturaleza de la materia, que se esfuerzan en conseguir la piedra filosófica y el elixir de la vida. Los árabes se dedican a la preparación del elixir vital, perfeccionar los aparatos de laboratorio. Destacan Avicena y Averroes, que eran discípulos de Abengossar, de ascendencia valenciana. Los preparadores de medicamentos eran entre artesanos, comerciantes, ejerciendo también como cirujano menor. En la Edad Media se inicia los convenios de los estudios y traducciones de los escritorios de antigüedad, destacando la escuela de Salerno. Muchas de las traducciones provenían de la escuela de Toledo. Arnaud de Villalobos, nacido en Valencia, escribió numerosas obras que se difundieron por toda Europa, destacando el Antiquarium Classicatum. Las agremiaciones de boticarios aparecen como consecuencia del reconocimiento del ejercicio de la farmacia y la separación de la profesión del médico y farmacéutico. En Valencia, después de la conquista por Jaime, y aparece en el Elsfort la Apothecaris, unos estudios en el Mastecao. Era una institución árabe que como oficial público vigilaba el cumplimiento de las leyes urbanas y por tanto era el encargado de la inspección de la farmacia en el Reino de Valencia. Se instauró en Barcelona a imitación del modelo valenciano. Historia. El Renacimiento aparecen nuevas enfermedades, una figura destacada, Paracelso, que todo a la farmacia de Sevilla. Con el descubrimiento de América se encuentran con nuevas
nuevas civilizaciones, nuevas enfermedades y nuevas drogas para combatirlas. En España se disponen las condiciones para ejercer de boticarios. No se le exigió título universitario, pero sí un examen. La fundación del Real Colegio de Boticarios de la ciudad de Valencia por D.M.A. Aragón de Sicilia en 1441. A través de una capitalización, desde su creación ejerce sus funciones legislativas con plena autonomía que se exige un examen previo y la colección obligatoria. Dispone una caja colegio de las mujeres de Villafrancia en la provisión de víboras frescas para la elaboración de la triaca magna. Objetivo moderno. En el siglo XVII avanzado y barroco, los boticarios se interesaban en el estudio de la química, instalando en las rebóticas pequeños laboratorios y se inicia la química moderna. Los boticarios ingresan en las profesiones liberales en 1845. Los colegios de enseñanza farmacéutica se incorporan a las universidades. Las farmacopeas, según la definición acordada por la OMS en 1952, encontramos el Antidium de Nicolás de Salerno, el antídoto de Nicolás Mirepson o Alejandrino, el Antitarium de Aranún de Vilanova en el quinto libro del Canon de Avicena, que no son considerados por verdaderas farmacopeas, ya que no cumplen con todos los requisitos como verdaderos farmacopeas. En Florencia, el nuevo recetario en Valencia lo fueron de las medicinas que, aunque los conservamos, sí que están reflejadas en su existencia. En diversos documentos, en Barcelona están las Concordias, en el reino de Felipe, 1739, y se redacta la farmacopea de Matrites. Y con Carlos, en 1794, la farmacopea hispana se considera el dispensario de Valerius Cordus como la primera farmacopea, ya que cumple con todos los requisitos que exige la OMS. Historia de la farmacia moderna. En el resultado de una renovación científica y técnica, se avanzó en el campo de la microbiología con el descubrimiento de las vacunas en química, que se identifican los elementos y con los rayos X se considera la visión interna del cuerpo. Las primeras especialidades eran elaboradas en las robóticas hasta que tuvieron que avanzar y especializarse y creándose la industria farmacéutica, que aparecen las vitaminas que aportan a los órganos sustancias fundamentales que por carencia de ellas causan enfermedades. Los antimicrobianos que inhiben su crecimiento mediante sustancias penicilina, streptosimina. Termino en el trabajo con unas conclusiones sobre la actual farmacia y un sencillo glosario para facilitar la comprensión de algunos términos técnicos. Datos. La farmacia ha ido sufriendo numerosos cambios a lo largo de la historia en determinadas épocas. La misma se ha encontrado con el periodo de mayor prosperidad y otros de escasos progresos. A lo largo de este trabajo exponemos la transformación sugeridas en este ámbito desde el mundo arcaico hasta nuestros días mediante citas, que aún han sido rescatadas de los distintos autores de estas épocas. La farmacia nos brinda calidad de vida, proporcionándolos bienestar. Antiguamente la farmacia era dependiente del entorno en el cual se encontraba. Si el terreno mostraba una gran riqueza en plantas, fauna y minerales, generaba un auge en la prosperidad de la misma y con ella aparejaba la salud y los negocios. Como un sabio desde el mundo arcaico hasta la Edad Media, no existía la separación de las figuras del farmacéutico y el médico. Era una sociedad basada en el simbolismo. La farmacia se caracterizaba por ser arcaica, pretécnica y primitiva. Conclusión. A partir de la Edad Media hasta nuestros días, los botánicos iban adquiriendo mayores conocimientos basados en la experiencia y en las nuevas tecnologías que iban desarrollando principalmente. Ha habido 3 revoluciones farmacéuticas que marcaron un antes y un después. La primera tuvo lugar en Grecia en el uso de plantas como medicamentos, la segunda en el siglo con la industrialización y la tercera en el desarrollo de la terapia génica del diseño de fármacos específicos y una gran mayoría de nuevas tecnologías farmacológicas.
Se prohíbe a los farmacéuticos unidos autorizados para la venta de remedios y medicamentos el anunciar estos periódicos alguno que no sea especial de medicina, cirugía, farmacia o veterinaria. Muchas gracias. Cambio social aplicado desde la comprensión del concepto y técnicas de comunicación asertiva a estrategias con una comunicación personal y telefónica efectiva, tomada de decisiones, manejo de conflictos y solución de problemas. Introducción. Una persona asertiva sabe cuándo hablar y cuándo callar, hacer críticas constructivas, que son bien recibidas, y admite cuando se equivoca. Así libera atención interna y cuida su autoestima, ya que define lo que considera relevante, cuidando siempre la relación con el otro. ¿Qué es la comunicación asertiva? A veces resulta una verdadera misión imposible mantener buenas relaciones con los demás, sobre todo cuando hemos atacado nuestros valores esenciales. Pero lo que quieras o no, los conflictos estarán siempre presentes en las relaciones humanas, por lo que desarrolla habilidades para resolver las constituyentes, una condición de éxito en nuestras relaciones interpersonales. Ante esto, la asertividad surge como una respuesta de solución frente a situaciones en donde resulta clave mantener la resolución con el otro. Esta es una de las grandes preocupaciones en las empresas, de que deben velar por una correcta convivencia entre los colaboradores. Este concepto, surgido en las décadas de los 60 y los 70, se refiere a la reforma de relacionarse con los demás, en fin, respetar los derechos propios y ajenos, considerando los variables de la situación y el contexto. De esta forma se buscan las mismas efectividad. Autores como Leigh, Lawsky, Festerheim y Meierheim definido a lo largo del tiempo el concepto de asertividad y todos los coincidencias de los siguientes puntos clave. Es conducta interpersonal que incluye la expresión directa y honesta de pensamientos y sentimientos. Es socialmente apropiada. Cuando alguien se comporta asertivamente, los sentimientos y bienestares del otro se consideran. Es una conducta de arrojo social, lo cual implica que solo se aumenta la probabilidad de recepción positiva de parte del otro, aunque no le asegure. El conductual, es decir, los tipos de conductas esperadas. Entre ellas tenemos hablar de sí mismo y no del otro, lo que implica plantear la conversación en primera persona. Yo creo que, a mi parecer, yo siento, dar opiniones aunque no esté de acuerdo con el resto. La capacidad de pedir favores o hacer peticiones, poder decir no, expresar físicamente sentimientos propios de la comunicación asertiva. Componentes no verbales y paralingüísticos presentes en la conducta asertiva. Algunos de ellos son contacto ocular, gesto y postura corporal, concordantes con la declaración, distancia adecuada, volumen de voz, tono de la voz, latencia de la comunicación. La tercera, la correcta dimensión de la situación. Este factor implica tener claridad frente a quién estoy, amigo y autoridad, ser querido, compañero de trabajo, saber si la situación es positiva o negativa y entender que está en juego. Empatía y asertividad. Desarrolla la asertividad frente al manejo de conflictos. No puede generar grandes beneficios tanto en el plano personal como organizacional, facilitando el hacerse cargo de las situaciones con miras a la búsqueda de espacios de acuerdo y solución, involucrando en estas situaciones lo que conocemos como inteligencia emocional. Asertividad. El desarrollo de conductas asertivas a la persona libera tensión intensa y cuida de su autoestima, ya que define lo que considera relevante, cautelando la relación con el otro. En el plano organizacional promueve el cambio positivo, que establece marcos de acción aceptados por la cultura determinada. Asertividad es la capacidad de expresar opiniones y sentimientos de manera honesta, adecuada en el momento oportuno y respetando tanto los derechos personales como los otros, a partir de la incorporación de las variables y la consideración y honestidad. Las personas son percibidas de la manera que a continuación se señala. Yo pierdo, tú ganas. Sumisión. Yo gano, tú ganas. Asertividad. Yo pierdo, tú pierdes. Evasión. Yo gano, tú pierdes. Agresividad. La empatía. La empatía alude
a un conocimiento del otro por medio de la comunicación, para lo que es necesario desarrollar dos habilidades básicas: aprender a escuchar y expresarse. Ser empático implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro, viendo la situación en la cuestión desde el punto de vista de la otra persona, siendo capaz de comprender los sentimientos y significados personales que le otorga a una determinada situación. Esto genera un clima positivo para enfrentar alguna situación de diferencia o de conflicto. Pero ojo, que ponerse en el lugar de otro no solo significa escuchar atentamente todo lo que se dice desde lo verbal, sino también lo que comunica a nivel emocional. En definitiva, es entender lo que se escucha y cómo el otro lo entiende. No significa estar de acuerdo, sino que se trata de una comprensión profunda de la realidad del otro. Para lograr esta difícil tarea, existen diversas alternativas, como la respuesta reflejo o el parafraseo. Estas técnicas de comunicación asertiva consisten en simplemente en devolver lo medular de lo que hemos entendido, entregando un modo tentativo los sentimientos y contenidos que han estado implicando en la comunicación. ¿Qué le impide la comunicación asertiva? En contraposición, es una comunicación asertiva y empática. Podemos entender que el desarrollo de estilos de comunicación desadaptivos que nos llevan a derechos a situaciones de conflicto en nuestras relaciones interpersonales y que es necesario conocer a fin de evitar o corregir. Entre las más habituales podemos señalar la comunicación discordante, incoherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, me interesa mucho lo que me dices, expresa a alguien mientras entiende otras cosas. Este estilo genera mucho conflicto, causando en el otro una tremenda incomodidad al no saber con qué aspecto del mensaje quedarse. La comunicación competitiva intenta minimizar la expresión de la otra persona. Eso no es nada, yo sí tengo un problema grave. Genera muchos conflictos cognitivos a nivel de valores, ya que el otro se siente muy poco valorado y entendiendo. La comunicación aleccionadora. Esta barrera es muy común, consiste en decir a los demás lo que debe hacer, sermonándolos o aconsejándolos, como si ellos no tuviesen la capacidad de resolver sus propios problemas. Te dije que te iba a ocurrir, era lógico. La comunicación enjuiciadora se caracteriza por atribuir el otro, es un rasgo negativo de su personalidad, como por ejemplo, eres impuntual, irresponsable y flojo. La comunicación indirecta generalizada es vaga en cuanto al objetivo perseguido. En un caso es pedir sin pedir. Por ejemplo, debemos mejorar la calidad de los informes. Al escuchar este tipo de mensaje, nos preguntamos, ¿quién debe hacerlo? ¿Qué es específicamente que debe cambiarse? La comunicación manipuladora, pues, trata de obtener algo que el interlocutor utiliza en necesidades afectivas de este. Hazlo tú también eres buena persona. El problema que puede pasarlo durante mucho tiempo desapercibida, pero cuando la persona se da cuenta, está manipulada. El manejo de conflictos que se hace inevitable. La comunicación asertiva para el aprendizaje organizacional. La conversación es la mayor herramienta de aprendizaje que poseemos los hitos y cambios. Las organizaciones deben aprender a dominar la conversación en el sentido más cabal de la palabra. En una conversación asertiva y efectiva, ambas partes reflexionan, escuchan activamente, indican y exponen ideas en forma abierta. Se trata de exponer, aclarar y honestamente las ideas, es decir, ser asertivo con lo que se cree, quiere o piensa a sí mismo. Es bueno explayarse acerca de lo que se hace, pensar de una determinada manera, mostrar situaciones que hagan llevándolo al actual, dar razones y poner ejemplos que hagan más comprendidos las propias posturas para el otro, mantener un equilibrio entre todos estos elementos, ser honestos y a la vez considerar facilidad, efectividad de esta. A continuación veremos 3 tipos de conversaciones clave para la efectividad organizacional, ya que permiten resolver y o evitar situaciones de conflicto, para las cuales la asertividad del trabajo resulta una condición necesaria. 1. Conversaciones de retroalimentación. Ejemplos de ellas son las críticas constructivas y el reconocimiento.
Estas en general entregan informes que se utilizan para lograr un aprendizaje en el ámbito del desarrollo personal a nivel laboral o profesional. 2. Conversaciones persuasivas. El objetivo es influir en el otro para que modifique o amplíe sus percepciones que intenta mostrar lo más cabalmente en el punto de vista personal para que el otro lo incorpore y a partir de ello modifique conductas o actitudes. 3. Conversaciones indagatorias. Para que surjan planes de acciones de manejo de conflicto o diferencia en unas personas u equipo, se hace necesario diagnosticar adecuadamente la condición, situación o dificultad. Solo así, estos serán efectivamente estudiados y apropiados para esa situación particular y para la toma de decisiones en general. Conclusión. El desarrollo de una comunicación asertiva cumple un triple propósito. Cuida la autoestima, fortalece las relaciones con los otros y genera aprendizaje organizacional, al permitir que las situaciones difíciles se resuelven antes de llegar al conflicto o si ya lo estamos viviendo, sepamos afrontarlo creativamente. Muchas gracias por su atención.